Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar Diálogo Social, Transformación de Conflictos Sociales y Construcción de Paz, Retos en la Región y en México. Este es un evento fruto de la colaboración internacional, conscientes de que la prevención, la mediación y todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance para llegar a generar indicadores sobre la conflictividad social en nuestros países nos permitirán una mejor incidencia como organismos públicos de derechos humanos y también para una mejor ejecución en las políticas públicas y utilizar todo aquello que sea para una construcción de paz en nuestros respectivos países. Y sin más, le doy el uso de la palabra a nuestro presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos y presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, el licenciado Raúl Israel Hernández Cruz. Adelante. Muchas gracias, Ariadne. Pues muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en este evento. Agradezco el entusiasmo y el compromiso con el cual se han sumado. Es para mí un placer estar aquí y darles la bienvenida a este webinar que se denomina Diálogo Social, Transformación de Conflictos Sociales y Construcción de Paz, Retos en la Región y en México. Este esfuerzo es el resultado de la labor que desde la Red de Conflictos Sociales de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson se viene desarrollando en la región con el objetivo de ir incidiendo con intercambio de experiencias, asistencia técnica y sobre todo acciones al interior de las instituciones nacionales y locales de derechos humanos para fomentar alternativas de prevención a los conflictos sociales y la construcción de una cultura de paz en la población. Tenemos claro que la implementación de alertas tempranas representa un factor importante para el monitoreo, reconocimiento e implementación de acciones de prevención. Por ello, hoy tendremos la oportunidad de escuchar algunas buenas prácticas y comentarios sobre este particular. El reto social que México enfrenta es de una complejidad aún mayor. La precariedad se incrementa, la desigualdad y la discriminación se profundizan, la violencia inunda el espacio social, mientras que la mayor parte de la población no puede acceder a procesos de procuración de justicia. Al mismo tiempo, el balance de la política de desarrollo social advierte que, pese a los avances en lo que respecta a la cobertura de los servicios, esta sigue siendo insuficiente. Esto es en lo general. En lo específico, en este país, todos los días en promedio asesinan a 26 jóvenes y desaparecen otros 20. Sus sueños y futuro están siendo truncados y con ello el motor de la sociedad. Hombres y mujeres de entre 12 y 29 años, principalmente marginados, son asediados por el crimen organizado. Sus muertes no son investigadas, padecen de revictimización y violencia machista, carecen de atención a la salud mental y por adicciones y también son víctimas de trata de personas. Es lamentable que la violencia contra las mujeres en el país no dé tregua. Por el contrario, sigue al alza. Por lo que es prioritario ir formando a una nueva generación de personas servidoras públicas para trabajar en la defensa de los derechos fundamentales de la población. De esta manera, ir fomentando entre las personas y en las familias las formas y mecanismos de convivencia social que fortalezcan los valores de ética, tolerancia, respeto y reconocimiento a la diversidad. Por estas razones, la relevancia de este webinar y de contar con ponentes con destacada formación académica y trayectoria profesional que dan cuenta de su compromiso y aportaciones a la promoción y defensa de los derechos humanos en Argentina, Colombia y en México. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Y sin más, voy a dar uso de la palabra a la doctora
Carla Alejandra Obregón Avelar, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Durango, para que nos dé su intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Ariadne. Muchas gracias, presidente, por la invitación. Sí puedo compartir, ¿verdad? Una presentación. Sí, presidenta. ¿Sí la ven por ahí? Sí, se ve perfecto, presidenta. Bueno, pues primero que nada, agradecer la invitación de nuevo a la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos. Muchas gracias, presidente, licenciado Raúl Israel. Pues es un honor, un gusto compartir el día de hoy con la Defensoría del Pueblo de Colombia, de Argentina y del Estado de Morelos. Gracias, Ariadne. Pues sobre todo por esta oportunidad de compartir algunas experiencias que hemos tenido en Durango. Las preguntas detonadoras que ustedes nos enviaron y que es el ejercicio sobre las que yo voy a abordar son estas dos. ¿Cómo desde las instituciones nacionales y locales de derechos humanos se puede incidir para contribuir a esa construcción de paz? ¿Y qué elementos, herramientas, eh, colaboración es necesaria para construir al interior de la sociedad una cultura de paz? Pues creo que ante las cifras que ahorita acaba de mencionar nuestro presidente, creo que tenemos una gran tarea, un gran reto y desde luego debemos de asumir ese rol, las comisiones de derechos humanos estatales y la nacional, de incidir en esta parte tan importante de que realmente vayamos generando una cultura de paz. ¿Qué es el indicador que creo que las comisiones de derechos humanos debemos de empezar a tomar en cuenta, analizar y valorar? Porque siempre es importante que haya una medición objetiva, clara respecto a lo que estamos trabajando. Y en el caso muy particular, pues tenemos el índice de paz global, un índice que es elaborado por el Instituto de Economía y Paz y que justo mide indicadores respecto de la paz a escala mundial, hace un análisis del mundo del 99% del globo terráqueo y en esa parte este ejercicio lo están haciendo desde 2007. Creo que ese indicador nos puede dar claridad en cuanto al nivel global, como ya lo comenté, pero además tenemos un índice de paz de México. Ahorita, bueno, pues les voy a pedir una disculpa, traigo los datos de 2022. Este índice se calcula año con año y los resultados los pasan en el mes de abril. Ahorita pues ya en México tenemos el de 2024 y bueno, muy bien particularmente en el caso de Durango, yo quiero compartir que tenemos un índice de paz del 11, perdón, nos encontramos en el 10, en el número 10 y en el de paz positiva en el número 9. Creo que eso es importante, que cada entidad federativa tengamos esa claridad, cómo estamos respecto del mundo. Y por ahí traigo la cifra a nivel mundial de cómo está México. Aquí va a aparecer, yo creo que está muy chiquito, no la traigo, pero estamos como en el 138. Entonces creo que ahí hay una medición objetiva para ver realmente qué es lo que estamos trabajando respecto de la paz. Este mismo instituto desarrolla una metodología donde son 23 indicadores los que se toman en cuenta, pero además trabaja un concepto de lo que es la paz, entendida esta no solo como la ausencia de violencia o de guerra, sino además la paz positiva, que es todo un conjunto de actitudes, fortalecimiento de instituciones, participación de la sociedad, desde luego el tema de la corrupción. Entonces, creo que estos indicadores nos dan mucha claridad. Y algo nada más para mencionar ahorita que tengo aquí en la pantalla, si ustedes se fijan, ¿cuál es el valor económico de la paz? Se estima que el impacto económico de la violencia en México fue de 4.9 billones de pesos en 2021, lo que equivale al 20.8 del Producto Interno Bruto. Pido una disculpa, la verdad es que son las cifras que tengo, habría nada más que actualizarlas. Y en el caso muy particular de Durango, el impacto económico por cabeza varía considerablemente en México, como lo vamos a ver, que es de 12.064 pesos en Yucatán, que es la entidad federativa que se considera con mayor índice de paz, hasta 77.871 pesos, que es Zacatecas, y en el caso particular de Durango, pues nos impacta en un 22.446 pesos por persona. Eso nos impacta la violencia y no invertir, a como bien lo comentó Ariadne, a la prevención y a herramientas que realmente contribuyan a la construcción de una cultura de paz. ¿Qué hemos hecho en Durango? Bueno, en Durango se ha reconocido el derecho humano a la paz en la Constitución de Durango.
Esto es un trabajo académico que yo realicé en lo personal y que, producto de que formo parte de un observatorio ciudadano de Durango, y de ahí nace el Consejo Consultivo de la Paz, que es una asociación civil, puedo decir, pues muy contenta que esta investigación de tesis de grado justo era, entre otras cosas, un modelo de cómo construir cultura de paz, pero además tiene dos argumentos fundamentales. Los fines del Estado, sin duda, uno de sus fines primordiales es la paz, y los fines del derecho también. Entonces, por tanto, quiere decir que si la Constitución es la máxima norma de un Estado, es importante que ahí se reconozca este derecho humano a la paz. En Durango, bueno, ahí está el nombre de mi tesis, el derecho como ordenador social de la paz, bajo la perspectiva del neuroderecho y la premisa de la prevención. Ahorita voy a abordar un poquito el tema del neuroderecho, que es un concepto totalmente nuevo, que es un tema también académico que estoy tratando de desarrollar, pero decirles que aquí en Durango, bueno, pues primero se logra que haga suya esta propuesta una asociación civil, ahí como bien lo dice, construcción de una agenda por la paz del Observatorio Ciudadano, que fue del 2020 al 2021, una socialización de la iniciativa de la reforma constitucional del derecho a la paz, este reconocimiento en el 2021, la presentación de la iniciativa de reforma constitucional el 18 de noviembre del 2021. El proceso de dictaminación y aprobación de esta reforma fue el 16 de febrero de 2022. Se obtuvo la declaratoria de la reforma constitucional el 4 de mayo, ese mismo día se promulga y fue publicada el 5 de mayo de 2022. Entonces, si vemos, fue un ejercicio pues muy rápido donde hay una mezcla de un trabajo académico, producto de la Universidad Juárez del Estado de Durango, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, de donde soy orgullosamente egresada, y lo toma una asociación civil. Eso es muy importante porque la asociación civil realmente fue quien hizo posible que se reconociera este derecho humano a la paz en Durango, al hacerla suya, al convencerse, al realizar una serie de trabajo de socialización, de cabildeo con los diferentes grupos parlamentarios. Se presenta la iniciativa y bueno, pues hoy en Durango tenemos ese reconocimiento del derecho humano a la paz en la Constitución del Estado de Durango, pero además contempla, es la única que contempla este concepto que hemos tomado y hemos fortalecido un poco del derecho humano a la paz positiva. Es decir, ahorita lo vamos a ver. Aquí está lo que se modificó en Durango. El artículo tercero, en el Estado de Durango toda persona tiene derecho a la libertad, a la seguridad personal, así como a la paz y la seguridad pública. Para la consecución de la paz, el Estado y sus municipios priorizarán la prevención y fortalecerán el componente reactivo de la seguridad pública, realizarán y promoverán acciones de paz positiva mediante el enriquecimiento de sus instituciones, el respeto a los derechos humanos, la participación social, cohesión familiar y comunitaria y la seguridad ciudadana. Y es importante, bueno, destacar que de ninguna manera se dice que no tengamos que trabajar esta parte del componente reactivo de la seguridad pública, pero sí existe el gran reto de que se fortalezca la seguridad ciudadana. Es decir, nunca habrá los policías suficientes para que tengamos esos niveles de paz. Realmente el tema del webinar pues no lo dice, debe de haber una verdadera cultura de paz y esa se construye pues a ras de suelo, con la gente, con la sociedad, generando una cultura y pues reconstruyendo nuestro tejido social, que son los componentes de paz positiva, como los podemos ver en el artículo tercero de la Constitución de Durango, que recientemente pues fue reconocida y se encuentra ahí legislada. Derivado de esta reforma, ya hoy en Durango tenemos una ley de fomento y cultura de paz, pero además, esta ley de fomento y cultura de paz, que debemos decirlo, tomó algo de referencia de una ley que se tiene en el estado de Jalisco. También nos dice que la paz es sobre la base de la salud mental. De ahí este concepto del neuroderecho, que ahorita lo voy a tratar de explicar un poco. Entonces, bueno, desde la Comisión de Derechos Humanos hemos estado incidiendo de manera muy activa, pues primero en esta reforma constitucional. Bueno, cuando se hace esta reforma, yo todavía no era presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, pero creo que sin duda también fue algo que cuando llevé a cabo mi entrevista y el concurso que se realizó, pues los diputados que acaban de aprobar esta reforma lo tomaron en cuenta. Como ya lo comenté, pues es derivado de un trabajo de investigación. ¿Cómo incidimos? Bueno, a la hora de la elaboración del plan
Estatal de Desarrollo en Durango, que justo yo entro a la comisión en agosto de 2022 y el gobernador en septiembre, pues incidimos de tal manera en las mesas, en los foros de participación, donde invitaron a la Comisión de Derechos Humanos, a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, pues para que en este plan de esta administración pública que está actualmente en Durango, pues hubiera un eje, que aquí ustedes lo ven, el eje 3, Durango seguro, respetuoso y en paz. Y el propósito fue, pues que desde luego, primero, sí insistimos mucho en las áreas que teníamos que hacerlo, las áreas encargadas de planeación del Estado, en que este plan pues tuviera realmente toda una perspectiva de derechos humanos y además estuviera alineado a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, como ustedes lo pueden ver ahí en pantalla, pero además un eje en particular que nos hablara de Durango seguro, respetuoso y en paz. De aquí, ¿qué hemos hecho ahora sí, ya como directamente desde la Comisión de Derechos Humanos? Pues fortaleciendo esta parte de la cultura de paz, los derechos humanos y una política pública con resultados que sean medibles. Bueno, aquí está parte de la presentación de mi libro, que es lo que es justo que estoy comentando, que una propuesta es que se contemple en la Constitución, que luego haya una ley reglamentaria y desde luego vaya acompañada en Durango, también hay que decirlo, se tiene por primera vez la primera ley de salud mental en el Estado, que va pues a fortalecer toda esta parte del derecho humano a la paz. Porque la base también de la tesis de investigación, si bien traía una propuesta de reforma constitucional, sí voy a decir que eso no era lo más importante del trabajo de investigación, sino esta parte donde hacemos una mezcla del derecho con las neurociencias. Es decir, la pregunta que yo me hice, ¿podemos tener leyes perfectas o las mejores, las que creemos en el momento y en la época determinadas como las mejores? ¿Y cuál es la realidad? Pues que no sucede eso. El derecho, pues, es el deber ser. En ese sentido, yo hago ahí un planteamiento donde digo, bueno, las neurociencias nos han dado grandes resultados en la investigación o nos muestran avances tecnológicos respecto del ser humano. Y aquí ustedes en pantalla van a ver un cerebro humano, en donde desde 1994 es el primer ejercicio que se hace en Estados Unidos y se hace una comparativa del cerebro humano, que la neurociencia lo que estudia es justamente el cerebro humano, la evolución que ha tenido y cuál es el impacto que tiene nuestras redes neuronales con nuestra conducta. Entonces, si el derecho, todos coincidimos en que es el conjunto de normas que regula la conducta del ser humano en sociedad, con el objetivo de que vivamos mejor, con diferentes fines, porque sabemos que hay libros enteros de los fines del derecho y los fines del Estado, y vemos que a veces no es suficiente que haya una norma que nos parezca la más adecuada y siguen sucediendo pues esta serie de situaciones que como ya dio el presidente las cifras, entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues trabajar con otros científicos. Y en este caso en particular, a mí la neurociencia pues me abre una gran posibilidad, tanto como seres humanos como personas, una esperanza de que sí podemos realmente aportar y construir una cultura de paz. ¿Qué es lo que nos dicen los neurocientíficos? Ustedes van a ver en la pantalla dos cerebros. Es un escáner de un cerebro y un cerebro tiene, si se fijan, el del lado derecho, bueno, yo creo que ustedes también lo ven del lado derecho, solamente está en rojo un triangulito abajo que es la amígdala cerebral. Y si ustedes fijan en la neurocorteza o en la parte de arriba, no aparece ninguna marca en rojo más que algo muy pequeñito por ahí del lado izquierdo, a diferencia del cerebro del lado izquierdo, donde la amígdala cerebral está más disminuida y hay mucho más actividad en la neocorteza o en el neocórtex. Y eso significa que los neurocientíficos dicen el cerebro o la violencia la podemos identificar en la amígdala cerebral. Es decir, un cerebro con la amígdala con tanta actividad como la vemos del lado derecho, pues es un cerebro que tiene más tendencia a la violencia, a diferencia del lado izquierdo. ¿Qué es la diferencia que podemos ver muy marcada? Bueno, pues la actividad que hay en la neocorteza. Esto nos dice, los neurocientíficos hoy dicen, no es verdad, porque también ahí había paradigmas, como en todas las ciencias, de que el cerebro sea rígido y no se puede modificar. No,
Por el contrario, el cerebro del ser humano es flexible y tiene dos grandes posibilidades que ellos la denominan neuroplasticidad y neurogénesis, es decir, la posibilidad de generar nuevas neuronas y la neuroplasticidad de reconstruir incluso algunas dañadas, pero más aún, los cerebros que se puede decir utilizan o tienen un IQ muy alto, pues está también científicamente comprobado que utilizan alrededor del 10%. Eso significa que si nosotros construimos, generamos nuevas redes neuronales, pues sí, realmente un cerebro violento. Además, esto nos viene a quitar todos los estigmas, ¿no? Ya no hablamos de una persona si por sus condiciones, por sus características físicas, por lo que se dice mucho en prevención, ¿verdad? A veces los policías pues detienen a una persona, yo lo escuché de un sociólogo, por portación de cara o porque trae tatuajes. Entonces, nos viene a quitar todos los estigmas y viene a ver pues al ser humano desde esta parte biológica, donde incluso el doctor Gerardo Laviaga, que habla de este tema de la neurociencia como el futuro del derecho penal, incluso él tiene varias conferencias que así las denomina, nos dice, bueno, es que hay que analizar que quizá esa persona no tenía opción. ¿Por qué? Porque no tenía una red neuronal diferente que le permitiera ver otra posibilidad de actuar en un momento determinado de una forma distinta. Entonces, esto, yo les decía, para mí verdaderamente es muy esperanzador, pero sobre todo desde la parte neurocientífica, porque pues está comprobado que si bien el cerebro, nosotros tenemos herencia de nuestros padres y de toda la humanidad, de la evolución de toda la humanidad, que está conocida por los neurocientíficos, ellos dicen, en el tercer cerebro o el cerebro reptiliano, y luego tenemos el cerebro medio, que es el que nos genera todas las emociones, los sentimientos, una serie de hormonas en el cuerpo, y el neocórtex significa que si un cerebro solamente, no es solamente que tengamos esta herencia, es decir, que genéticamente mis padres tuvieron diabetes, yo también. No, sino que hay la posibilidad de que sí generemos una red neuronal diferente, como por el contexto, por el entorno, por nuestra educación. De hecho, ellos dicen, está científicamente comprobado que no vemos con los ojos, sino vemos con el cerebro. Y nos dicen, un ejemplo muy claro, tú ves lo mismo que un radiólogo en una radiografía, no lo vemos, o que un especialista en ultrasonidos. La diferencia, pues, es esa red neuronal que ha generado esta persona que lo hace ver diferente. Nosotros, quien vemos un expediente, pues también vamos a ver algunas cosas que una persona que no es abogado no las alcanza a ver de primera vista, ¿no? O lo mismo un catador de vinos. No, nosotros no vamos a percibir la misma información que tiene un buen catador de vinos. Entonces, todo eso es la diferencia de estas redes neuronales. Y bueno, sobre esta base, en mi tesis lo que yo comento, y de hecho pues, un primer paradigma que tenemos los abogados, los juristas, es cambiar esa idea que teníamos de la pirámide kelseniana, de que va la Constitución, luego los tratados, por lo que ahora nosotros denominamos el bloque de la constitucionalidad. Y sí, lo podemos ir difundiendo teóricamente, pero hay que hacer ese cambio en nuestro cerebro para realmente que haya un rompimiento y que las autoridades comprendan que ya no es esa pirámide y que es un bloque y que por encima van a estar los derechos humanos. Entonces, aquí pues vemos cómo sí tenemos que hacer un cambio en nuestra estructura mental, en nuestros paradigmas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, desde la comisión ya en la práctica, no sé cómo voy de tiempo, Ariadne. Todavía te quedan unos minutos, pero ya 3. Ah, bueno, voy a cerrar muy rápido. ¿Cómo hemos incidido con dos formas ya en política pública y denominando eso que yo les digo, los derechos humanos a ras de suelo? Creo que sí, desde las comisiones de derechos humanos sí debemos de estar en el escritorio, pero si queremos hacer prevención, debemos de salir al territorio, de estar cerca de la gente y de enseñarle a la gente los derechos humanos, pero de una manera vivencial. ¿Qué hemos hecho nosotros? Tuvimos la fortuna que la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Educación nos invitara a dar nuestro punto de vista del operativo Mochila Segura. Y bueno, ahí tuvimos la posibilidad de exponer que el operativo sí se puede realizar, pero que hay que respetar los estándares de la Suprema Corte, ¿no? Y fue una gran oportunidad para compartir con diputados, con Secretaría de Educación, que el niño, la niña y el adolescente
deja de ser un objeto de derechos para convertirse en un sujeto de derechos. No quiere decir que no tenga, no tiene obligaciones, pero sí responsabilidades, ¿no? Y aquí, bueno, hicimos algunas propuestas, ustedes las pueden ver en pantalla, esto yo lo voy a compartir, esto pues es solamente un extracto, hicimos todo un modelo, esto es como prioritario de qué es lo que tenían que hacer en las instituciones educativas, pero lo fundamental era que el protocolo lo conocieran los niños y que los niños participaran y que no bastaba con que los padres de familia dieran el consentimiento de que les revisen sus mochilas, que lo tiene que hacer el niño, la niña y el adolescente. Y les dimos ahí algunas propuestas, ¿no? Y que la policía no debe de participar, salvo que haya una sospecha de duda razonable. Y que lo que sí era importante es que estuviera acompañando Secretaría de Salud por todo este tema de que también, pues en las mochilas se han encontrado que introducen sustancias que pueden ser perjudiciales para ellos y para sus compañeros, ¿no? Y bueno, en esa parte incidimos así a través del operativo Mochila Segura y sobre todo promoviendo esto. Aprovechamos ese espacio para que decirles que lo que se requiere es un proyecto integral de educación en y para la paz bajo la premisa del interés superior de la niñez y el respeto de los derechos humanos. Y ahí tenemos todo un modelo que hemos desarrollado, que justo es lo que tú decías, Ariadne, en mediación, donde estamos formando a los niños mediadores para que ellos solucionen entre pares. Y eso pues ha dado resultados exitosísimos. En Durango lo tenemos medido. Me tocó implementarlo y desarrollar esta propuesta desde el 2013 en un programa de justo de prevención y hubo grandes resultados en esas instituciones educativas. Sé que las comisiones, pues no, en teoría no debemos desarrollar política pública, no tenemos los recursos, pero creo que sí, aquí en Durango, ¿qué hemos hecho? Hemos seleccionado aquellas escuelas donde hay un conflicto y hemos ido ahí a implementar el proyecto como piloto para que a la hora que dé resultados, pues la Secretaría de Educación esté interesada. El día de hoy, pues yo ya logré tener una reunión con el secretario de Educación y quiere implementar este programa y hacerlo de manera más amplia. Ese es uno. Y el otro es con este proyecto, que a mí me encantaría luego que lo conocieran en territorio y que escucharan a alguien de ahí beneficiario, se llama Territorios de Paz, y no es otra cosa que los derechos humanos a ras de suelo. Seleccionamos 4 colonias en Durango. Obviamente tampoco tenemos ni los recursos humanos materiales suficientes, pero seleccionamos las colonias que tuvieran un mayor índice de violencia contra la mujer y violencia intrafamiliar. Y llevamos ahí trabajando 2 años. Así estaba, ustedes lo pueden ver. Este callejón en la primera fotografía es el Callejón de los Yepes, una pandilla en esa zona, donde muchos antecedentes hay ahí de personas, incluso de que aventaron una bomba Molotov, de que apedrearon una patrulla, falleció el policía de la patrulla, una serie de situaciones donde era imposible pasar por ese corredor. La vecina de ahí dice, tengo aquí viviendo toda mi vida, 30 años, mi pared toda borroneada, no la puedo usar, se reúnen aquí a fumar marihuana, otras drogas, etcétera. Entonces, el trabajo que se hizo fue iniciar formando un observatorio con la gente, no está por aquí, no, les pedí que me agregaran unas fotografías, no las tenemos, déjenme ver. Aquí está. Aquí pueden ver ustedes unas muñecas de tamaño Coroplast, que esta metodología es de MUCPAS, de un programa de prevención a nivel nacional y que yo lo desarrollé en conjunto con la doctora Eunice Rendón, donde colocan las señoras estas muñecas en donde se sienten inseguras en su colonia, ¿no? Y algo muy característico es que ellas decían, pues es que, bueno, nosotros somos de aquí y aquí ya no nos pasa nada, pero creemos que si alguien viene de fuera, pasa por tales lugares, seguramente le va a pasar algo. Se dejaron 4 muñecas y ahí entonces es donde empieza de manera vivencial esta enseñanza de los derechos humanos. A esas muñecas se les dice, hay que ponerles un nombre, entonces tú tienes derecho a un nombre, tienen derecho a vestirse como quieran, o sea, tenemos la de falda corta, la de más larga, la más joven, la más adulta, de tez morena. Y eso ha sido algo que ha sido también, que podemos resaltar, ¿no? Que la muñeca de tez morena es más vulnerada, aun cuando traiga el vestido más recatado, es más vulnerada que aquella que ponemos como en medio minifalda, ¿no? Entonces eso también nos da una muestra de estos estigmas, estas discriminaciones que hay en esta zona en particular. Las muñecas permanecen una semana en estas zonas y las señoras tienen que observar lo que les sucede. Hay que cuidarlas, qué está pasando. Y por ejemplo, una se desapareció, no duró ni un día. Entonces, bueno, ahí se les explica al final de la semana, se les dan unos formatos. Ellas realmente están haciendo un observatorio ciudadano. Esas son las habilidades que queremos dejar en ellas, que realmente sepan observar estos fenómenos, detecten la violencia, porque ¿qué es lo que sucede? Que la empezamos a normalizar, ¿no?
Entonces, primero esta violencia física, estas muñecas, pues fue sorprendente porque hay una cámara en el bulevar principal, que si lo pueden ver, aquí aparece este bulevar, es conocido Bulevar de las Mangas, pues agarraron la muñeca, la ponían en medio de la calle en la noche, los muchachos, estoy hablando los jóvenes y niños, desde los 11 hasta los 18 años, hacían como que violaban a a la muñeca, la ponían en medio de la calle para que la atropellaran. Entonces, todo eso es lo que ellas observaron y entonces de manera vivencial les dijimos, mira, tienes derecho a un nombre, un derecho a una identidad. Ahora pusimos ya en este segundo año una muñeca trans para explicar también toda esta parte de la otredad. Y entonces tienes derecho a un ambiente libre de violencia, ¿no? Y con este ejercicio ellas formaron ese observatorio y lo que hemos conseguido, después de ahí pues se les habla de los diferentes tipos de violencia, esto es un secuestro, esto es un homicidio, este puede ser incluso una tentativa de homicidio, etcétera, ¿no? Y hemos estado ahí 2 años con diferentes talleres todas las tardes con las mujeres. Entonces hoy logramos tener un grupo, ahí están con un taller de autodefensa personal. Algo que debo destacar, este programa, el municipio de Durango, el director de Seguridad Pública Municipal se convenció de él, nos ha apoyado, los recursos con los que los hemos realizado es con Comisión de Derechos Humanos y Seguridad Pública Municipal. El ayuntamiento el día de hoy está muy comprometido, el gobierno del estado ya nos ha visitado y se han sumado asociaciones civiles a aportar diferentes cosas a la comunidad. Aquí vemos un taller de autodefensa personal. Al mismo tiempo que hemos capacitado a las personas, se ha capacitado al grupo de policías de proximidad que les toca cuidar esa zona en derechos humanos, en contención, en mediación. Entonces estamos haciendo toda esta parte y ya hoy estas señoras estamos en la etapa donde las 9 que han permanecido que sus hijos también ya se han sumado a los talleres que vemos por aquí. Este es el callejón que ustedes veían todo ahí borroneado, fue en 2 etapas, nos tardamos 2 años para lograr esto, porque primero ahí ellos tenían ahí a 2 personas que eran los fundadores de los Yepes, que habían fallecido ahí. Fuimos al significado de Yepes para poder decir, bueno, vamos generando esta cohesión, no está mal que se reúnan, pero hay que como encontrar las cosas que podemos fortalecer. Y Yepes significa una cuerda de guitarra muy dura de romper. Entonces, resiliencia, les empezamos a hablar de resiliencia a los jóvenes. Con los jóvenes estamos, ya se formó un equipo de fútbol. Vamos a ver qué taller ellos, qué oficio quieren aprender. Y con las mujeres ya vamos a formar la asociación civil. Y el día de hoy, pues ya ustedes lo ven aquí al final, es un taller de macetas donde ya ellas están construyendo macetas de bagazo de agave, donde una empresa ya se sumó, nos regala este bagazo y ellas ya como asociación civil ya van a empezar a vender. Yo contacté a la presidenta de Coparmex en Durango, ya ella les encargó 10 macetas, el día de ayer estuvieron revisando la calidad de las macetas, porque entonces estamos transitando esta parte también de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, de la libertad financiera de este grupo de mujeres, donde ya también hay jóvenes, ustedes los pueden ver, se han incorporado. Y bueno, pues ya sé que se me acabó el tiempo, es con lo que yo cerraría, ¿no? Entonces creo que el reto es este, saber que desde la educación, el deporte, el arte, la cultura, las habilidades de mediación, podemos generar en las personas una nueva una nueva red neuronal que sin duda sí va a impactar en una cultura de paz. Y bueno, pues aquí tengo algunos resultados que hemos tenido medidos de cómo se va midiendo la percepción de inseguridad, la percepción de seguridad, el porcentaje ya de convivencia, la felicidad. Y yo cerraría nada más con esto, ¿no? Educar, culturizar a una persona no es solo darle un conocimiento que no tenía, sino hacer de ella alguien que no existía. Entonces, tenemos dos opciones, aceptar las condiciones existentes o aceptar la corresponsabilidad de cambiarlas. El reto es, la tarea no es solo del gobierno, es de la sociedad. De hecho, es necesario que la sociedad tenga esta cultura. Y finalmente, pues esta es una frase personal que ahí he adaptado, donde nos dice que el éxito de la paz está en conocer y respetar los derechos humanos. Entonces, con esos cerraría y digo lo último, nada más por comentarlo muy rápido. Hemos estado trabajando en el Centro de Menores Infractores, todavía se llama aquí en Durango Menores Infractores, también estamos impulsando ya que se le modifique el nombre y que haga referencia a los adolescentes privados de su libertad. Y ahí hemos estado en un taller justo con todas estas herramientas que le llamamos un proyecto de vida. Gracias. Muchas gracias, presidenta, doctora Carla Obregón, muchísimas gracias. Es sin duda un ejemplo del compromiso, un compromiso de la investigación, un compromiso de sumar a todas estas
pues ya lo decíamos, herramientas y también de ir como institución local de derechos humanos, ir sumando a las instituciones a través también de esta conciencia social. Un punto muy importante, doctora, que mencionaste es esta parte de la seguridad ciudadana, reconstruir el tejido social fundamental y otra de las cosas que por muchos años hemos dejado de lado y que hemos visto en estos últimos tiempos, que la importancia de la salud mental, de conocer todo esto que en un momento era tabú y que nadie hablaba de salud mental, pero que es fundamental y que es también parte de ir conformando una sociedad mucho más sensible y también una sociedad que permita que entre todas y todos nos ayudemos y que este tejido social del que tú hablas se vaya eliminando por esos estereotipos también y trabajando fundamentalmente en el territorio. Muchísimas gracias, doctora, por esta experiencia que nos compartes y que sin duda es fundamental que vayamos retomando en algunas como una muy buena práctica y replicando tu ejercicio que llevas con éxito en Durango. Y pues bueno, ahora nos toca darle el uso de la palabra al doctor Jorge Calero, que además de que representa la Defensoría del Pueblo de Colombia, él lidera el grupo que tenemos de conflictividad social en la región a través de la Federación Iberoamericana de Ombudsperson y que desde su liderazgo ha fomentado estos espacios que nos permitan justamente conocer y también encontrar algunas soluciones o algunas ventanas de apoyo también para las organizaciones de la sociedad civil, de las instituciones, sobre todo nacionales de derechos humanos y locales. Y sin más, doctor, adelante. Muchísimas gracias. Buenos días y buenas tardes. Muchas gracias, Ariadne. Espero que me estén escuchando bien. Muy bien, muchas gracias por esa afirmación. Yo quiero darle un saludo muy especial a todas y a todos a nombre de la señora Defensora del Pueblo de Colombia, la doctora Iris Marín Ortiz, nuestra primera defensora del pueblo en los 33 años de existencia de la Defensoría del Pueblo de Colombia. Y en ese sentido, quiero expresarle también un saludo especial al señor Raúl Israel Hernández Cruz, presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, como Ariadne García, que tuvo esta iniciativa, nos la compartió en el grupo de Feo Conflicto, acogimos esta propuesta y aquí se encuentran también participando varias instituciones nacionales de derechos humanos de Iberoamérica y colegas que hacen parte de este grupo Feo Conflictos, a quienes expreso un saludo especial y una gran bienvenida. Un saludo también a Carla Alejandra Obregón Avelar, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango. Muchas gracias por su exposición, por su presentación, por darnos a conocer todo este tema acerca del derecho a la paz, de los esfuerzos que usted viene haciendo, de sus estudios, de este doctorado, de ese reconocimiento del derecho humano a la paz y las experiencias que usted viene liderando allí en su territorio, ese plan para fortalecer la cultura de paz en el territorio. Me parece magnífico estos proyectos e iniciativas. Y también quiero darle un saludo a Alejandro Nató, de la Defensoría del Pueblo de la Nación de Argentina. Alejandro, un gran abrazo. Y pues aquí estamos como panelistas y, y nosotros, junto con los colegas que están aquí de la Defensoría del Pueblo de Colombia, en especial de Andrea Soler y Mónica López, quienes me acompañan en la Secretaría Técnica de este grupo FIO Conflictos, vamos a hacer, digamos, en este tiempo que tenemos, voy a ver si logro abarcar las cuatro preguntas que se formularon, al menos arañando algunas cosas, pero dejando ideas concretas si se quiere, porque una de estas preguntas, que es la que venimos liderando en Colombia y también en el grupo FIO Conflictos, es el tema de la conflictividad social. Y nos preguntan qué herramientas metodológicas deben tenerse en cuenta para identificar
un conflicto social. Y cuando se habla de conflicto social, a veces las personas, el común de las personas, tienen una visión negativa de los conflictos sociales, que es algo dañino, que eso trae malestar, crea desorden, caos, violencia. Pero olvidamos que el conflicto o la conflictividad es connatural, es inherente al ser humano y eso lo hace inevitable. Pues donde hay una interacción de hombres y mujeres, una sociedad siempre va a tener diferencia de intereses, de valores, de metas, de percepciones que se contraponen y eso obviamente genera conflicto social. Luego, no podemos, digamos, estigmatizar el conflicto, porque el conflicto ha sido un factor de desarrollo, de avance de las sociedades, de desarrollo de las democracias, de la evolución de los derechos humanos. Muchas luchas y muchos logros se han, digamos, alcanzado a partir de estas luchas sociales. Los derechos de los sindicalistas, los derechos de las mujeres. En Colombia, el derecho al voto de la mujer hasta el año 57 eh, fue realmente una conquista a partir de los reclamos y las reivindicaciones, porque los derechos humanos son reivindicaciones, son demandas también. Tenemos la concepción solamente que son atributos del ser humano, pero olvidamos la visión sociológica de los derechos humanos, que también son reivindicaciones, como decía el profesor Papachini, que son reivindicaciones y demandas sociales. Luego, la conflictividad social es esa dinámica que resulta de esas situaciones tan complejas y de conflictos que tienen muchas dimensiones y causas y que se están afianzando con el correr de los tiempos y que tienen unas raíces profundas, unas causas profundas en la desigualdad, en la pobreza, en el hambre, en la falta de garantías y de oportunidades. Y entonces por eso encontramos en la región, ¿cierto? Conflictos por la tierra, conflictos por el derecho a la salud, los derechos laborales, por el tema ambiental y demás. Esa sería como la conflictividad social, esas situaciones complejas que se van enraizando y van teniendo múltiples dimensiones y se arraigan y se dinamizan en la sociedad durante un periodo de tiempo. Y el conflicto social, y el conflicto social, para diferenciarlo del simplemente conflicto del enfrentamiento y la contienda entre dos o más partes, es aquella situación en la que dos o más grupos sociales, actores estatales, organizaciones sociales, empresariales, gremiales, perciben que sus intereses son mutuamente incompatibles. Y este es un aspecto clave de esta definición de conflicto social, que es una situación donde se ven enfrentados dos o más grupos que perciben sus intereses como mutuamente incompatibles. Es decir, se contraponen porque no satisfacen los derechos humanos, porque las políticas estatales son contrarias, son adversas, son perjudiciales, porque no atienden sus demandas. Y estas incompatibilidades se expresan públicamente y movilizan apoyos y aliados en un escenario de confrontación permanente. Luego, vemos que el conflicto social tiene una expresión y una manifestación que de pronto afecta y pone en riesgo la gobernabilidad y la seguridad y la convivencia ciudadana. Y eso es lo que se observa. La gente observa la marcha, el plantón, el bloqueo de las vías, la movilización social. México en estos días o semanas ha tenido que vivir eso, el bloqueo de las vías, las marchas, los plantones, por causa de una reforma a la justicia, una reforma al poder judicial que para unos consideran que es un avance de la democracia, pero para otros consideran que van a afectar derechos individuales, derechos colectivos, y por esa razón se están manifestando en contra de esas circunstancias. Pero la gente ve es el plantón, ve la protesta, la marcha, pero no ve las causas que subyacen a esa protesta y que puede generar afectaciones a los derechos humanos de las personas. Entonces, las medidas políticas de los gobiernos, de los congresos, de los jueces, también cuando no consultan, no escuchan el clamor del pueblo
obviamente generan este tipo de conflictividad. Colombia vivió en el año 2021 un gran estallido social. ¿Qué lo produjo? Pues una serie de reformas que cursaban en el Congreso en ese entonces, sobre todo una reforma tributaria. Las voces de todos, de los gremios, de la sociedad, de los empresarios, era que esa reforma sería adversa, esa reforma tributaria. Oídos sordos. El gobierno no escuchó, el Congreso siguió adelante hasta que estalló una gran movilización, un gran paro nacional que hizo que ese proyecto de ley fuera retirado. Pero debió causar estragos, daños, heridos, muertos y demás, represión estatal por causa de esas circunstancias. Entonces, siempre debemos tener en consideración que estas conflictividades buscan es lograr que se escuchen las peticiones, las demandas de los colombianos, que tengan ese enfoque de derechos es lo que trabaja la Defensoría del Pueblo en el marco de la conflictividad social, de esa que se manifiesta porque no hay garantías y no hay satisfacción a los derechos humanos. Entonces yo creo que eso es importante, como en la región, como en este ejercicio que estamos haciendo con la FIO, construyendo una base de datos de conflictos sociales en la región, en Latinoamérica, observamos que ha venido incrementándose. En Colombia, en este último semestre, a junio de este año, pudimos ver que en comparación con el año 2023, hubo un incremento del 130% en los conflictos sociales manifiestos. Tuvimos en ese semestre, de enero a junio de 2024, 1.735 eventos de conflictos sociales en comparación con 2023, que hubo 755 eventos. Eso es un incremento impresionante. Algo está pasando en relación con que las personas sienten que sus derechos no están siendo satisfechos, ni sus necesidades básicas. Y por eso reclaman del Estado respuestas concretas. 393 municipios de 32 departamentos. Y por eso el observatorio que tiene la Defensoría del Pueblo en esta delegada que está a mi cargo, que es la delegada para la prevención de los conflictos sociales, elabora reportes semanales y trimestrales y advierte a las autoridades sobre esas situaciones a efecto que esas autoridades puedan promover los escenarios de diálogo, de escucha activa y buscar la solución de esas circunstancias. Si miramos la tipología de conflictos sociales que están, digamos, incrementándose en Colombia, son por las demandas a la garantía del derecho a la educación, por conflictos laborales, por la inconformidad en la prestación de los servicios públicos, la preocupación por las agresiones contra el derecho a la vida, la libertad y la integridad personal, porque las medidas políticas frente al transporte, el aumento de las tarifas de los combustibles, que ha generado en la región, en Ecuador, en Perú, en Chile, en Argentina, en varias partes del mundo, ha generado conflictividades sociales, la sola alza de los combustibles también genera una serie de conflictos sociales. Por eso la participación, la intervención de las instituciones nacionales de derechos humanos es a promover, ¿sí? A promover la real gestión de esos conflictos, buscando su prevención, no para evitar e impedir que el conflicto emerja, sino para poder canalizar ese conflicto a fin de que no sea dañino, sino que pueda generar cambios positivos. Y en esa medida, cuando nos plantean cuáles serían esas herramientas metodológicas para identificar estos conflictos sociales, creemos que es básico y, y necesario precisar que la prevención de los conflictos no implica, como lo decía, impedir o evitar que un conflicto se produzca, ya que los conflictos son inherentes, son consustanciales a la sociedad, pero también al ser humano. Y los conflictos, ya lo mencionaba, generan transformación social, generan desarrollos. Por eso la prevención de conflictos significa intervenirlos cuando se encuentra en un estado de latencia o un estado, digamos, inicial
para evitar que ese conflicto vaya a escalar a una etapa de crisis o vaya a generar situaciones de violencia que pueda afectar derechos de terceros o afectar los derechos humanos de los mismos manifestantes o de otros actores que participan. Y de ahí que es necesario también fortalecer las capacidades de las instituciones nacionales de derechos humanos, de los gobiernos, de los gobiernos, de las instancias sociales, de las empresas y los gremios para analizar, para gestionar correctamente los conflictos sociales y transformarlos desde un enfoque de derechos humanos. Ese es el aporte que hacen las instituciones nacionales de derechos humanos. No miramos el conflicto de la esfera económica y comercial y financiera, claro que afecta a la economía, que afecta a las finanzas y que afecta también el desarrollo a veces digamos, del normal, de la cotidianidad de las personas y los habitantes, pero hay que buscarlos transformar desde un enfoque de derechos humanos, permitiendo la participación de quienes estén involucrados en él. Y para ello, yo creo que herramientas importantes para poder generar este análisis es que conozcamos, que identifiquemos eh, cómo hacer prevención de los conflictos sociales para evitar el riesgo de que escalen. Y se puede construir una ruta que de manera general le voy a plantear así, ¿cierto? Que se registren los casos y los eventos, que se haga una identificación, un análisis del conflicto o de las controversias. ¿Y cómo se hace? Uno, conociendo el contexto, un contexto que indague la historia de ese conflicto, dónde está ocurriendo, cuál es la población, cuál es la problemática que los afecta, que indague las causas de ese conflicto, quiénes son los actores principales, los actores primarios, secundarios, los terceros independientes, el Estado, la empresa, las organizaciones sociales, la comunidad, los gremios, que se identifique el tipo de conflictos, qué tipología de conflicto es la que se está presentando, si es social, si es cultural, si es político, si es por temas laborales, por el derecho a la salud, por un tema ambiental, por un problema minero energético. Identificando este contexto, las causas, los actores, el tipo de conflicto, las dinámicas, cuáles son los intereses, las posiciones, las necesidades, los problemas, se puede identificar, digamos, y tener información de tal manera que podamos impulsar, que podamos promover y articular a las instituciones del Estado y activar los mecanismos de prevención generando mesas de diálogo, propiciando mesas técnicas, realizando un seguimiento a los acuerdos que se suscriben en las mesas de diálogo. Por eso es importante contar con herramientas e instrumentos. Digamos, cada institución de derechos humanos a nivel de Latinoamérica o Iberoamérica podría, si se quiere, construir su propio observatorio, un sistema de información o una base de datos como la que construimos conjuntamente con la CNH de Latinoamérica, que ha sido importante registrar esos eventos y casos de conflictos sociales. Y estamos observando unos retos en la región de cómo abordar esa conflictividad. Entonces, ese es un punto clave que quería abordar porque, digamos, hay una preocupación en la región, ¿cierto? Y en México lo están viviendo directamente en relación con esa reforma al Poder Judicial. El segundo punto, una segunda pregunta que nos hacía Ariadne para este webinar, el cual saludo y felicito, es cómo de las instituciones nacionales y locales de derechos humanos se puede incidir para contribuir a esa construcción de paz. Entonces ya lo decía, uno, prevención de conflictos. Se puede hacer análisis de conflictos, identificarlos previamente, acompañar esa situación de conflictividad, pero sobre todo activar la respuesta del Estado que no sea tardía, sino que pueda ser atendido a tiempo un conflicto. Muchas veces los estados, los gobiernos no atienden oportunamente los clamores ciudadanos, por eso salen a las calles. Y las INDH o los gobiernos, ¿cierto? En especial las INDH,
como son órganos autónomos, independientes e imparciales, pueden cumplir un rol de promoción, de defensa, de protección de los derechos humanos, pueden ejercer un rol de educación en el respeto por el derecho a la vida, pero sobre todo puede ejercer en medio del conflicto social que se ha generado un rol de mediador, de facilitador, de acompañante, de garante de los derechos que tienen las partes allí en la mesa de diálogo. Son ustedes, los defensores y defensoras, ¿cierto? Procuradores o procuradoras o miembros de las comisiones de derechos humanos que tienen esa facultad de promover un diálogo genuino, un diálogo auténtico y un diálogo transformador, ¿cierto? Tanto un diálogo preventivo cuando se calienta el asunto, cuando ya está en curso la protesta, pero un diálogo, también un diálogo social que puede servir para intervenir tempranamente, ¿cierto? Intervenir directamente, de manera temprana, para construir confianza y buscar soluciones y respuestas a esa situación que genera esa conflictividad. Por eso, el papel mediador del defensor del pueblo, de los que están al frente de las instituciones de derechos humanos, es una tarea que es fundamental, de facilitar como un tercero independiente para que las partes lleguen a un consenso, a una concertación y logren un acuerdo, ¿cierto? Porque el mediador no toma decisiones, el mediador no es un juez, el mediador no es el que va a resolver el asunto ni va a resolver el conflicto. El mediador lo que hace es facilitar la comunicación, generar un balance de los poderes que hay en la mesa de diálogo y generar una sinergia que sea creativa y que proponga soluciones, que se logre también una relación cercana entre las partes que están enfrentadas, unas nuevas relaciones sociales entre ellos. Luego, aquí sí puedo decir que en la mediación y el diálogo son claves para la construcción de la paz. ¿Sí? No hay paz, déjeme decirle, de pronto soy muy romántico, pero en mi sentir, no hay paz sin diálogo. Es necesario y fundamental el diálogo. Un diálogo que tenga en cuenta la escucha activa. Un diálogo que no persiga solamente conseguir acuerdos, sino entenderse, de mirar al otro como también una persona, un ser importante, con respeto, con un deseo sincero de buscar salidas consensuadas y concertadas. Un poco como lo dice el doctor o el señor Alfredo Zamudio, el director del Centro Nansen para la Paz y el Diálogo Social. Él dice que el diálogo es una forma de comunicación que ofrece el tiempo y el espacio para que las personas puedan mostrar la complejidad de sus respectivas realidades. Dice él, siempre hay un primer momento para aprender a escuchar, ¿sí? Y es el diálogo que nos permite escucharnos, entendernos, lograr desarmar los espíritus y buscar una comunicación fluida en ese tiempo y en ese espacio y permite crearlo esa interacción, porque no es un espacio solamente para buscar los acuerdos, sino es un espacio de genuina interacción entre seres humanos. Ese sería el segundo elemento, estimada Ariadne, dejo ahí, ¿cierto? Para luego mirar los otros dos preguntas que se plantea frente a la cultura de paz y los retos que tenemos como instituciones nacionales de derechos humanos. Muchas gracias, querido doctor Calero. Y sí, me gustaría aquí solo rescatar los 4 puntos fundamentales que ha señalado, doctor. Esta parte de la prevención de conflictos, como bien ya lo ha dicho, que lo estamos trabajando a nivel regional, que nos falta aterrizarlo en algunas localidades para ir contribuyendo también a esta registro, porque también lo que no se registra, lo que no se cuenta, lo que no se dice, no existe. Entonces es parte fundamental de hacer. El segundo punto, esto de acompañar
es fundamental ese acompañamiento a esta parte de la conflictividad social, a la ciudadanía, a ver desde las causas de lo que se está generando es fundamental. Y la otra es desde las instituciones también nacionales y locales de derechos humanos, activar la respuesta del Estado, ya sea a nivel federal o a nivel local, es fundamental. Y bueno, el cuarto punto indiscutible, doctor, y primordial, esta parte de la promoción y defensa de los derechos humanos desde las actividades que llevan a cabo las instituciones nacionales de derechos humanos y locales. Esta educación en derechos humanos, que ya lo ha mencionado la doctora, también Carla, usted, y que es una constante que no debemos perder de vista, si bien parte de esa educación, formación, sensibilización a funcionarios públicos, a organizaciones de la sociedad civil, a todas las personas es fundamental desde las instituciones. También el formarnos, porque es cierto, por lo menos en nuestro país, tanto la institución nacional como las instituciones locales, no tenemos esta formación o estos conocimientos de mediación que son tan fundamentales para poder entrar a esta conflictividad social en nuestras localidades y a nivel federal, y ese diálogo también que nos permita identificar las necesidades de esos conflictos y que nos permita también mediar con las autoridades del Estado para evitar que, por ejemplo, como ya lo mencionó usted, en este tipo de modificaciones constitucionales, cuando hay manifestaciones, este derecho a la protesta que a veces también por una acción del Estado se convierten en acciones de intervención violenta que generan más violencia y que es algo que en nuestro país queremos evitar, justamente que sí tenemos el derecho a la manifestación, la población, sobre todo las juventudes en este momento lo hacen, están muy activas, toda la población en general, pero también hay que visualizar que la agresión para evitar la protesta genera más violencia. Entonces, tenemos que buscar esas acciones que nos permitan y herramientas que nos permitan esa mediación para evitar finalmente, pues, el daño a la integridad personal y sobre todo a la pérdida de vidas humanas cuando se generan este tipo de acciones por la sociedad. Y bueno, muchas gracias, doctor. Sin más, al doctor Alejandro Nató, que representa la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina. Doctor, primero que nada, muchísimas gracias por atender la invitación, por su generoso tiempo y por siempre también su compromiso. Muy agradecida y tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor Nató. No, gracias a todos ustedes. Quiero decirles que estoy encantado de estar aquí con colegas de la talla, de los eh, que me antecedieron en la palabra. Realmente han sido muy lindas presentaciones y al mismo tiempo, Ariadne, te quiero agradecer todo lo que es en nombre de la institución a la que representás, el esfuerzo organizativo. Yo sé lo que cuesta hacer una convocatoria de estas características y bueno, agradecer la confianza también de poder participar con ustedes y estar aquí. Ante todo, quiero hacer pie sobre lo que ya hablaron y no reiterar. Creo que abordaron muy bien los dos colegas que antecedieron las problemáticas y las preguntas planteadas. Entonces, no voy a volver sobre lo mismo, sino que quisiera hacer un aporte desde lo que ya se habló, que me parece que puede llegar a ser complementario y, y una capa más acumulativa para el pensamiento que todos podemos poner en juego. Yo creo que hay algunos signos de la etapa que no podemos dejar de ver. En principio hay signos de agotamiento. El propio sistema se encuentra interpelado, la democracia se encuentra interpelada. Ustedes lo viven en México, lo vive Colombia,
lo vivimos nosotros en Argentina. Hoy es un día muy especial en la Argentina porque a partir de esta hora empieza a concentrarse una de las movilizaciones más importantes en defensa de la educación pública. Se atenta contra el financiamiento de la educación pública y aquí va a haber una marcha multitudinaria en defensa de esa reivindicación que es masiva, que es verdaderamente una causa colectiva. Lo que sí es cierto es algo que hablaron ustedes antes, que tienen que ver con los límites que se le imponen a la protesta desde la acción del Estado. Entonces, aquí sí que yo quiero hablar de la acción del Estado. Porque, ¿qué es una defensoría? La defensoría está planteada para poder limitar los excesos de las disfuncionalidades del poder. Y cuando desde el poder se contribuye a los debilitamientos institucionales, uno dice, bueno, eh, ¿para qué sirven nuestros instrumentos? Fueron concebidos para la gobernabilidad del sistema. O sea, trabajar la conflictividad social desde las defensorías del pueblo fue coadyuvar esfuerzos o representa coadyuvar esfuerzos para poder ser garantes de la gobernabilidad del sistema. Ahora, cuando al sistema se lo atenta desde adentro del sistema, y estos actos atentatorios son como vivificantes para alimentar posiciones polarizadas. Más allá de los conflictos endémicos, más allá de las crisis climáticas promovidas por la codicia que existen, que sabemos que esto incrementa conflictos, en verdad se dislocan las reglas de juego. Y cuando se dislocan las reglas de juego y desde el poder se transmiten mensajes de odio hacia la diferencia, cuando desde el poder eh, se atenta contra principios básicos que son pilares estructurantes de la institucionalidad democrática. Y uno dice, bueno, ¿cómo puedo desde las defensorías coadyuvar para la gobernabilidad del sistema cuando es el propio sistema que atenta contra sí mismo? Y ahí quiero hacer pie sobre muchas de las cosas que ha dicho Calero, que siempre es un gran docente en esto, que planteó herramientas, instrumentos, observatorios, acá lo tengo anotado, prevención, análisis, activar la respuesta del Estado, fomentar el diálogo social, trabajar en la atención temprana de conflicto. También habló de lo que implica la mediación y el diálogo para lo que es la cultura de la paz. Bueno, yo creo que también definió lo de Zamudio, que me parece muy apropiado y atinado, todo lo que trajo, y tanto el colega de Colombia como la colega de Durango. Creo que aquí lo que me parece que pongo en cuestión en estos signos de agotamiento social es hasta dónde, como mecanismos de contrapoder que somos la defensoría, podemos seguir coadyuvando los esfuerzos para darle sentido a la gobernabilidad del sistema cuando el mismo sistema es que está predisponiendo de lo contrafáctico. Y yo creo que aquí hay que pensar la defensoría. Aquí hay que poner en juego las instituciones de derechos humanos. O sea, ¿cómo construir cultura de paz cuando desde el poder se fomenta la violencia? ¿Cómo construir espacios que puedan llegar a ser liminares desde el punto de vista de una cultura del diálogo cuando es una contracultura para la lógica polarizada del poder? Bueno, me parece que es una función a la cual a la Defensoría es convocada a repensarse en función de su rol y de sus prácticas habituales de atención de los conflictos. Pues yo estoy de acuerdo que si queremos pensar en cómo aumentamos lo que medimos en indicadores de satisfacción y ponemos indicadores cuantitativos y tenemos que mostrar que hacemos cosas puntuales y que tenemos productos en la mano y que esos productos son útiles. Pero yo quiero salir del utilitarismo e ir más a lo cualitativo. Y en eso de lo cualitativo, ahí sí voy a tomar a Zamudio con el tiempo y la confianza. En eso de lo cualitativo, ¿cómo podemos hacer aportes sustanciales para volver a dar crédito social a esos sectores que los mismos derechos humanos
han tomado como vulnerables. Si uno agarra las 100 reglas de Brasil y ve cuáles son los sectores vulnerables, los va a tener a todos, que son vulnerados en definitiva, los va a tener a todos enumerados allí, ¿no? Tercera edad, indígenas, adultos mayores, más que tercera edad, indígenas, niños, niñas, adolescentes, tenemos la mujer, tenemos un sinnúmero de sectores que pueden llegar a ser afectados por lo socioambiental. Para eso tenemos el Pacto de Escazú, todos nosotros tenemos un sinnúmero de normativas que nos permiten tomar esos sectores y decir, bueno, estos sectores realmente requieren de una atención especial y la Defensoría también requiere de tener un rol proactivo. Pero yo creo que va más allá de las prácticas tradicionales que tenemos las defensorías para atender los conflictos, el hacer cultura de la paz. Ustedes bien hablaron de la educación. Hicieron pie en la educación y creo que es fundamental tomar en cuenta esto de cómo incidir en lo social para poder desde lo social tener un proceso distinto en relación al mismo conflicto. Ahora, Calero decía, cuidado, no pensemos en que esto es para no conflictuar, pensemos que esto es para que no se calen los conflictos en lugar de crisis, en lugar de violencia. Yo no solo coincido en eso, sino que digo, ¿qué estamos haciendo nosotros para, en ese repensar la defensoría, en ese rol de la defensoría y la educación, generar prácticas de paz a partir de lo existente dentro de los campos sociales donde están los vulnerados? Y creo que ahí hay un planteo para hacerse. ¿Por qué? Y porque nosotros hablamos de las causas raigales que dan vida a los conflictos, de la raíz de los conflictos, y que tenemos que tomar el conflicto en su integralidad, y que los conflictos son inherentes a las personas. Pero yo creo que aquí, si verdaderamente buscamos algún tipo de cambio más allá de las prácticas gubernamentales, lo tenemos que buscar en la experiencia social. Y en esa experiencia social es donde tenemos que incidir. Por eso no solo debemos incidir en la educación de derechos humanos a los sectores sociales que tienen derechos, que de hecho lo tienen, sino que me parece que sería apropiado pensar cuántos instrumentos de acción le estamos dotando a aquellos que están en lo local como para poder intervenir a tiempo, como bien decía Calero, dentro de lo que puede llegar a ser un sistema de alerta temprana en la conflictividad de todos los días. Digo, ¿cuántas personas están para tocar la hojita del árbol en vez de para trabajar todo el árbol? La raíz del árbol, el tronco del árbol. Bueno, todo eso hacemos los mediadores, que para eso nos formamos. Pero, digo, ¿cuánto le estamos dotando de instrumentos de acción a aquellos que están allí para intervenir a tiempo? Y ahí me parece que no solo tenemos que capacitar en derechos humanos a los sectores de la sociedad, no solo tenemos que ir a las escuelas a trabajar sobre el bien común, las prácticas mediadoras, sino que tenemos que dotar a los funcionarios, como bien decía anteriormente, todos los que opinaron, a los funcionarios locales, pero también a los actores de la vida de la sociedad civil, también a los dirigentes sociales, también a aquellos que forman parte del tejido social del cual hablaban, que está absolutamente atacado en nombre de las prácticas políticas por un lado, las prácticas gubernamentales por otro, y también por las mismas prácticas sociales de cómo hoy se está disputando el territorio. Creo que la narcocriminalidad cambió las reglas de juego también, y esto obedece a nuevos conflictos en los cuales no podemos mirar para otro lado. Entonces, ¿cómo hacemos para dotar de mayor espesor a la delgadez institucional, pero de espesor también a la práctica colectiva, tomando la experiencia comunitaria que ya hay y dotándole de mayores recursos a esa experiencia comunitaria? Y ahí me parece que hay un rol de la Defensoría también, que es contrafáctico y que puede contribuir en ese coadyuvar de acciones, en esa plataforma de actores integrales trabajando en pos de un conflicto, en lo que puede llegar a ser la intervención temprana del conflicto, la intervención a tiempo, trabajando con los que están allí, trabajando en lo local.
Yo sé que muchos de nosotros que tenemos instituciones nacionales, tenemos una macrovisión de la conflictividad, tenemos que intervenir en los conflictos públicos y tenemos mecanismos, protocolos, acciones para poder intervenir. Pero esto va un poco más allá de las intervenciones puntuales a ese tipo de conflictividad que hace más a lo cuantitativo que a lo cualitativo. Creo que en lo cualitativo tenemos un rol que, que podría llegar a ser la diferencia, sobre todo en esta etapa y a partir del contexto, como bien dijo Calero también, que hay que observar. No solo maximizando nuestros recursos, minimizando los riesgos, sino también dotando de la cantidad de herramientas suficientes como para intervenir a tiempo a aquellas personas que algo pueden hacer con el conflicto. Ahora, cuidado, porque en esta lógica de desinstitucionalizar, de erosionar al sistema por dentro con la corrupción, con los mensajes de odio desde el poder, con el debilitamiento institucional mismo desde el poder, para poder tener mayor tipo de control social y mayor tipo de hegemonía dentro de la práctica gubernamental, lo que yo planteo y que nos está pasando a toda América Latina, lo que planteo es cómo hacemos para también edificar institucionalmente mayores cuotas, gradaciones de posibilidad para reinstitucionalizar, a partir también de la práctica en la intervención del conflicto. Entonces, ¿cuántos actores más tendremos que convocar nosotros en cada uno de los conflictos, más allá de la Defensoría, para dotar no solo de legitimidad en la acción, sino también de reinstitucionalización para la intervención del conflicto? Porque al haber debilitamiento de instituciones, difícilmente tengamos a los actores que den respuesta. Los tenemos que construir y para eso necesitamos más tiempo. Entonces, cuidado con lo cuantitativo al momento de medir las acciones de las defensorías en la atención temprana de los conflictos, porque por cargarnos una cocarda de visibilidad, del conteo, de lo que hay que medir, estamos posiblemente midiendo algo que no tenemos que medir, porque nuestro rol es mucho más cualitativo si queremos verdaderamente ser el contrapoder que somos. Eh, con esto quizá estoy tratando de problematizar un poco más allá de lo que se planteó, pero tomando todo lo que se planteó, porque si no tenemos todo lo que han planteado mis colegas que me antecedieron, difícilmente podamos repensar el rol de la Defensoría, difícilmente podamos ver en función de este contexto que tiene turbulencia, que tiene ambigüedades, que tiene complejidades, incertidumbres, pero al mismo tiempo hacia el interior tiene detractores, tiene erosionadores. Hay actores clave de la vida gubernamental que están trabajando para que lo que había no exista más. Entonces, quiero no llevar un mensaje desesperanzador, ni mucho menos. Todo lo contrario. Teniendo todo lo que tenemos como Defensorías del Pueblo, y ya dije, bueno, voy a sortearlo de las preguntas porque ya mis dos colegas que me antecedieron han dado todos los principios básicos de cómo encarar eso. Y problematizando nuestro rol, pensar desde lo cualitativo, aportes sustanciales en la vida social, tomando la experiencia social y fortaleciendo lo que hay en el campo territorial. O sea, lo que podemos llegar a ver desde los conflictos sociales, urbanos y territoriales que se plantean a flor de piel y todos los días, que hacen al conflicto social también, cómo dotarle de herramientas necesarias a todos los actores que están en territorio para que puedan atender los conflictos, no como mediadores, sino como facilitadores, sino como alguien que llega a tiempo y hace algo. Yo siempre digo, tocando una hojita del árbol y no trabajando todo el árbol como hacemos los mediadores, y a veces podemos lograr que un conflicto se reencauce hacia un camino de no violencia. Entonces, trabajar sobre la cultura de paz a nivel local, trabajar sobre la cultura de paz a nivel de los niños, niñas, adolescentes, ir a las escuelas, fomentar lo que es la cultura del diálogo cuando verdaderamente hay aquellos que no quieren dialogar, aquellos que quieren imponer y aquellos que debilitan instituciones para poder imponer más, me parece que requiere un doble esfuerzo de pensar el contexto para saber claramente dónde hacemos pie
y cómo fortalecemos esas instituciones, cómo somos contrafácticos y cómo le ponemos límites a esos excesos disfuncionales que el mismo sistema está generando para poder ser más hegemónicos. Bueno, quería decir esto porque creo que las defensorías tenemos que permanentemente estar pensando en nuestro rol y no lo podemos hacer ajenos a lo que nos está pasando. Digo, yo trabajo mucho en México. Ahora, la semana que viene voy a estar en Sinaloa, el otro mes voy a estar en Guanajuato. Trabajo mucho, mucho en México. Trabajo dando clases en los doctorados de México. Y yo veo que, más allá de las preocupaciones por el sistema institucional del Poder Judicial, lo que no está viendo es una respuesta a la crisis que hay, no de gobernanza, no de crédito social, que puede llegar a tener la legitimación o no legitimación en el poder de un gobernante, sino verdaderamente la crisis que hay para poder atender la conflictividad que existe dentro de ese país. Entonces, hay algunos conflictos que son paralelos a las lógicas del poder. Pero hay otros conflictos de las cuales las personas mismas que tienen el conflicto ni siquiera llevan el conflicto porque tienen miedo. Hay silencios cómplices, hay silencios de sobrevivencia, y todo esto quizá ni sea conflicto. Entonces, ¿cómo hacemos para poner la audibilidad donde la tenemos que poner? Como comisiones de derechos humanos, como instituciones nacionales de derechos humanos, como instituciones locales de derechos humanos. Veo que está la defensora del pueblo de Bariloche aquí, que me alegra mucho su presencia porque tiene un trabajo excelente en el territorio. Pero digo, ¿cómo volvemos a construir espacios de audibilidad para proponer espacios dialógicos que verdaderamente sean atendibles y que sean contrafácticos a la cultura de la disfuncionalidad del propio sistema? Me parece que esa problematización tiene que ver con el contexto actual y con esos signos de agotamiento social en los cuales muchos de los conflictos que existen ni siquiera se los llevan a las defensorías del pueblo. Por mi parte, hasta acá llego salteando las preguntas porque ya de hecho las contestaron mis colegas, pero sí tratando de problematizar un poco más el rol de las defensorías, en materia de conflictos, obviamente. Muchas gracias. Al contrario, doctor, muchísimas gracias. Y bueno, bueno, me dejó sin palabras porque realmente lo que acaba de abordar era parte de mi preocupación, digamos, de lo que está sucediendo en nuestro país. Qué bueno que conoce el contexto y qué bueno que da esas clases que lo llenan también de la preocupación ciudadana, ¿no? En México y de que no pudo usted abordar mejor lo que estamos viviendo en estos momentos, que justo es esta situación de crear o repensar instituciones, sin embargo, que en otros casos van en menoscabo de las mismas, y que esta conflictividad social que realmente no se quiere ver a nivel general, que no se puede pues llevar a cabo un diálogo porque no hay, ¿no? Porque no hay el interés, es parte fundamental también la creación de estas nuevas instituciones que donde los derechos humanos se están vulnerando, donde hay una crisis, sobre todo en esa falta de escucha que bien lo dijo usted. Así que bueno, me alegra muchísimo escucharlo y su intervención nos da también mucha luz y claridad. Sobre todo, insistir en lo que varios de ustedes han comentado, que es esta parte de que las instituciones tienen que trabajar de manera integral para una mediación. Y aquí, pues es importante reconocer que esta parte del conocimiento en la mediación no la tenemos al 100% trabajada en nuestro país. Creo que esa es una parte que nos falta todavía de explotar y seguir en eso como instituciones nacionales y en las instituciones nacionales y también en las instituciones locales de nuestro país. Y sin embargo, reiterar lo que han dicho ustedes también, que este trabajo sobre la cultura de paz debemos ir a las bases, hacia la niñez, a los adolescentes y también trabajar, como bien lo dijo doctor Alejandro Nató, en
con toda la ciudadanía, es decir, con todos los grupos sociales, con todas las partes implicadas, y trabajar en el terreno, que es otra de las cosas importantes que ya, como lo escuchamos, lo viene haciendo Durango. Sin embargo, es algo que debemos replicar en muchos de los locales que en temas que traemos en diferentes partes del país. Y a mí me gustaría también pues darle otra vez la palabra al doctor Jorge Caldero, que tiene todavía un par de, pues de ideas y que nos quiere pues compartir antes de dar ya casi la palabra a algunas otras cuestionamientos o un intercambio muy sencillo y rápido que quieran entre ustedes, porque el doctor todavía tiene algo más que decirnos. Adelante, doctor. Sí, Ariadne, muchas gracias. No, esa intervención de nuestro amigo Alejandro, digamos, nos lleva a repensar y a problematizar. Esa frase de él de poner la audibilidad donde tenemos que ponerla, eso es una gran realidad, ¿sí? Y compartimos las apreciaciones de la experiencia social. Y venía a mi mente un proyecto que adelantamos en el país con apoyo de ONU Mujeres, eh, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM y Defensoría. Un ejercicio que hicimos en dos departamentos, en Nariño, una zona bastante complicada, y en el Cauca, dos departamentos con alta conflictividad, en cuatro territorios, en Popayán, Santander y Quilichao en Cauca, y en Ricaurte y Pasto, Nariño. Y el ejercicio fue con mujeres jóvenes, lideresas, y los recursos, digamos, no se fueron para fortalecer la institucionalidad, sino para fortalecer el proceso organizativo. Que estas mujeres tuviesen una apropiación de los conocimientos de los derechos humanos, de la paz, de los mecanismos de diálogo, de negociación, de mediación, pero por sobre todo, digamos, que ellas fueran esas líderes que pueden ser las mediadores y contribuir al ejercicio de la educación, de la paz y los derechos humanos en sus territorios. Y lástima, porque los recursos se acaban, y hubiera sido favorable hacer la continuidad de ese ejercicio. Y era cómo esas mujeres, cuando cerramos el proyecto, cómo expresaban la complacencia y los quilates que adquirieron a partir, no sé, esta palabra a veces no gusta mucho, pero se vuelve muy común. Cómo se empoderaron de este ejercicio de liderazgo. Yo, de verdad que con emoción, escucho a Alejandro, porque fue una experiencia muy, muy fantástica de trabajar con el territorio, con esas indígenas, que uno la ve muy sencillas y muy humildes, con las campesinas, con las afrodescendientes, con las mujeres LGBTI, con las mujeres de diferentes condiciones, pobres, estudiadas, no estudiadas, pero con una capacidad de resiliencia y una capacidad de aportar a sus comunidades. Creo que esa es la ruta. Y en la segunda pregunta o tercera pregunta, donde Ariadne nos hablaba precisamente de qué elementos, herramientas y colaboración es necesaria para las instituciones nacionales y locales de derechos humanos para construir al interior de la sociedad una cultura de paz. Naciones Unidas ha hablado mucho de ese tema de la paz, y expresa que la paz no es la ausencia de conflictos, sino que para vivir en paz consiste en aceptar las diferencias y tener la capacidad de escuchar y reconocer y de respetar y de apreciar a los demás. Es decir, yo creo que yo siempre tengo muy en cuenta que aquí un concepto que debemos rescatar es el concepto del amor por el otro, de tener un corazón de bondad y de compasión. A veces no hablamos de esos aspectos mucho más emocionales o espirituales, porque nos volvemos muy normativos, muy institucionales, como lo dice Alejandro,
y a veces uno no se sabe si se vuelve a funcionar el sistema o no, y hay que tener la mirada en esas comunidades. Por eso, esos esfuerzos, esas herramientas y elementos deben comenzar, y aquí lo tenía, desde la educación de los niños, niñas y adolescentes. Cuando Carla hablaba de los países que tienen, digamos, un índice global de paz, y uno mira los 5 países que están en ese ranking, que es Islandia, si no estoy mal, Irlanda, Austria, Nueva Zelanda y Singapur, es porque hay una intolerancia a la violencia. Son estados que realmente han aprendido a tolerar al otro, menos a la violencia, la rechazan por completo. Y una cultura de paz tiene que tener esa apreciación de mirar al otro, ¿cierto? De ser humilde, de evitar la contención y de crecer en el ejercicio del respeto por el otro, de una actitud humilde, no contenciosa, de considerar, como dice una carta paulina, de considerar al otro como superior a mí mismo, ¿cierto? Sintiendo lo que ese siente, un sentido no sé si de empatía o de pertenencia hacia el otro, un respeto por los derechos humanos y en esto es clave lo que ya Naciones Unidas ha venido hablando desde el año 1999 en sus diferentes resoluciones acerca de la cultura de la paz y de la obligación que tiene la sociedad, el Estado, eh, los habitantes del planeta en hacer estas contribuciones a la paz. Luego, un aspecto que es importante para todas las instituciones nacionales y para nosotros, tomando lo que dice Alejandro, es fortalecer las capacidades para la transformación de los conflictos sociales, ¿cierto? Eh, a las comunidades sobre todo, a las comunidades, a los liderazgos sociales, a las iglesias, a los campesinos, a los afros, a los habitantes de calle, ¿cierto? A las personas mayores, a los niños. Hay que comenzar desde la niñez y la infancia para dar esas herramientas para lograr tener, digamos, estar en esos 5 puestos iniciales. Colombia realmente es la zona geográfica o el país menos pacífico de acuerdo a ese ranking o a ese índice de países, eh, ese indicador global de paz. Ocupamos el puesto 146. Es decir, México está bien. Digamos, no sé, está igual, muy bajo, pero entre Colombia y México estamos más abajo de México. Y en los países de Sudamérica, en los 11 países de Sudamérica que están en ese récord, Colombia ocupa, de los 11 países de Sudamérica que están en ese índice, Colombia ocupa el último lugar, ¿sí? Es el último lugar de los 11 países de Sudamérica. El primer país de Sudamérica que tiene un buen indicador de paz es Argentina, ¿sí? Creo que está en el 47, luego creo que le sigue Uruguay, bueno, en fin. Eso debe ser un ejercicio continuo de construcción de paz, comenzando desde el colegio, desde los niños, desde la familia, desde la sociedad. Y nosotros como funcionarios también, repensarnos frente a cuál es nuestro papel en esa promoción de los derechos humanos. Como decía alguien muy reconocido en México, los derechos humanos o la paz, ¿cierto? Es el fruto de los derechos humanos para garantizar la paz. Ahora, cuando preguntan qué visualizamos nosotros como retos en la región y en México en materia de conflictividad y cómo, digamos, superar esos retos, de acuerdo a la base de datos que estamos construyendo colectivamente, encontramos unos retos. Uno, la garantía del acceso y goce de los derechos humanos económicos, sociales y culturales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestra región es una de las más desiguales del mundo en términos de distribución de la riqueza. Y a pesar que algunos países han crecido económicamente,
pues parte de la población sigue viviendo en condiciones de pobreza extrema y de exclusión social. Entonces, esas comunidades se resienten, no ven respuesta, no hay goce efectivo de sus derechos y pues, claro, ¿qué hacen? Pues salir a hacer las manifestaciones, porque muchas veces son de esas comunidades que no están en los medios, son eventos de conflictos que no se trascienden públicamente, están allí, digamos, silenciadas, pero que salen porque ya no aguantan más el hambre y la pobreza y el abandono del Estado, ¿cierto? Y de las propias instituciones, hasta las nuestras, que no vamos a esos territorios para acompañarlas. Entonces, aquí vemos que la garantía del derecho al trabajo, la educación, la salud, la seguridad social, la alimentación, la vivienda, el agua y demás están afectados. En ese ejercicio que se está construyendo con las defensorías o instituciones nacionales de derechos humanos en Latinoamérica, hemos identificado 285 casos, 535 eventos. Yo sé que Alejandro dice, vayamos más hacia lo cualitativo, pero es que lo cuantitativo nos habla de que hay también una problemática y que no podemos soslayarla. Entonces, digamos, en estos 535 eventos encontramos que lo que más persiste es el tema laboral, que hay unos eventos relacionados con la educación, que tiene que ver con las personas, la propiedad de la tierra, la salud, que se ve muchas veces desconocida por los estados, y vemos que los principales derechos reclamados en este foco de los derechos económicos, sociales y culturales está el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación y el derecho al agua potable, ¿sí? Ese es el primer punto, un primer reto, ¿sí? La garantía de los DES. Segundo, la protección al medio ambiente y las prácticas extractivistas. Esta defensora del pueblo que llegó dice, yo quiero trabajar como defensora del pueblo, pero también por la protección de la naturaleza. No solamente miremos, claro, los derechos de las personas, pero también defendamos los derechos de la naturaleza. El cambio climático nos afecta a todos y hace vulnerable a la población. El fenómeno de la niña, el fenómeno del niño, la seguridad alimentaria, deficiencias estructurales y locativas en los territorios. Ese es un reto, la protección al medio ambiente y las prácticas extractivistas. Y en esta base de datos, en este sistema de información que hemos construido, encontramos que estos conflictos ambientales representan el 7.7% del total de los 44 eventos. Del total de eventos, 44 tienen que ver con sus conflictos socioambientales. Es decir, se ubica en la cuarta posición de las conflictividades, como también el derecho al agua y el ambiente, el derecho al ambiente sano, afectando a indígenas, a los mineros artesanales, a los ambientalistas, porque son amenazados, son asesinados, son perseguidos y por las comunidades rurales que sufren esas consecuencias del extractivismo minero. El tercer reto es la situación política y de seguridad en la región. Hay un problema de seguridad, hay un problema de violencia y un problema de crimen organizado que es evidente en muchos de nuestros países y que está generando una situación crítica de derechos al interior de estos países, ¿cierto? Porque hay una debilidad en la respuesta del Estado. La corrupción, y muchos países están, digamos, las sociedades se desconfían ya en las instituciones y eso aumenta la violencia de las comunidades. Luego, aquí, algo que afecta la legitimidad de los estados y la credibilidad de las instituciones es el incumplimiento de los acuerdos por parte de los estados, que no cumplen los acuerdos que se firman en la mesa de diálogo. Lo que deriva en qué? En una radicalización de la protesta, del conflicto social y una reacción por parte de los manifestantes. Y en cuarto lugar, un cuarto reto es el fortalecimiento de la institucionalidad para la gestión y transformación de los conflictos sociales, partiendo de las propias INDH, ¿cierto? Partiendo de nuestras propias debilidades, fortalecer nuestras capacidades. Y creo que lo que nos llama la atención, Alejandro, que comparto y me llega al corazón esas palabras, es repensarnos, reproblematizar, ¿cierto? Y buscar también esa fuente a la cual debemos acudir para apoyar esa experiencia social, el campo, lo social, ir a las escuelas nuevamente, a las comunidades más abandonadas y fortalecer esas capacidades en materia de diálogo, de mediación, de denuncia, de demanda, ¿cierto? Para evitar que esto escale a escenarios de violencia y de mayor conflictividad. Entonces,
proveamos las herramientas, proveamos las capacidades para nuestros funcionarios públicos. Cuente, Ariadne, con nuestra Defensoría del Pueblo. Yo sé que también estará abierto para apoyar a usted y a las instituciones que lo requieran en materia de mediación y de diálogo. No somos, digamos, los ultra expertos, pero de nuestra experiencia podemos ayudarlos a ustedes allá en lo local y territorial para hacer un ejercicio de fortalecimiento de capacidades en materia de diálogo y mediación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge. Y sí, vamos a tomar la palabra justamente para empezar a trabajar este tema de mediación y brindar algunas herramientas que vemos que realmente necesitamos derivado del tamaño del reto que tenemos. Y muchas gracias de nuevo Nos, también al nos doctor invitan, Alejandro. nos Sí. invitan, te allá vamos. Muchas gracias. Y bueno, la doctora Carla Obregón quiere también hacer uso de la palabra. Adelante, doctora. Muchas gracias, Ariadne. Pues la verdad, un honor, un gusto escuchar los conocimientos, la experiencia que nos aportan el doctor Jorge Calero y el doctor Alejandro Nato. Muchas gracias por compartir eso para México, justo como tú lo decías en los momentos que estamos viviendo y esa realidad en la que sí debemos de repensarnos también como instituciones. Y felicidades, Ariadne, felicidades al presidente por hacer este tipo de ejercicios. Me da mucho gusto pues que haya bastantes personas conectadas. Y yo pues también compartir que tenemos ese modelo, ya tenemos muy desarrollado el de territorios de paz, lo podemos compartir, tenemos ahí la metodología, varios manuales y todo como sistematizado, como lo hemos ido haciendo. Desde luego, cada comunidad, cada barrio, cada colonia tiene que llevar su parte propia de lo que de lo que esa sociedad o esas personas quieren y sin duda, pues una base fundamental es la participación social y escucharlos. Como bien lo decía el doctor Jorge Calero, pues el diálogo, la escucha activa, la mediación son fundamentales y son herramientas básicas de los constructores de paz también de acuerdo a la UNESCO. Y tenemos ese otro modelo que estamos por terminar ya de desarrollarlo, el de los mediadores en instituciones educativas. Ponerlos también a disposición. Yo en lo personal también, la verdad es que agradezco este tipo de espacios. Estamos a la orden desde Durango y muchas felicidades, Ariadne, por estos ejercicios y con toda la disposición de compartir también humildemente pues esos ejercicios que hemos hecho en territorio, en colonias, en instituciones educativas y en los centros de reinserción de jóvenes, adolescentes en conflicto con la ley. Muchas gracias. A mí me gustaría dejar nada más porque estamos ya sobre el tiempo. Si alguien de las personas que amablemente nos acompañan en el Zoom quisieran hacer alguna pregunta, solamente por cuestión de tiempo daría un par de preguntas para poder también pasar a las respuestas y después concluir nuestro webinar. ¿Alguien tiene alguna pregunta o podemos ir a los comentarios finales? Ok, creo que no hay preguntas. Entonces, no sé si el doctor Alejandro Nató quisiera hacer un comentario último. Lo mismo le pediría al doctor Calero. Y bueno, Carla, no sé si ya con esto fue su comentario último, sino también. Y para cerrar ya este webinar, yo antes que nada quiero agradecerles de todo corazón su disponibilidad, su compromiso y también que realmente este tipo de diálogos nos fortalecen, nos dan también eh, esa energía que necesitamos para continuar, para seguir buscando pues nuevas luces en este compromiso que tenemos hacia la ciudadanía y también como instituciones locales y nacionales de derechos humanos que tenemos que hacer lo que me decía un profesor, el doctor Víctor Rodríguez Recia, siempre ha dicho que tenemos que ser creativos y creativas justo para la defensa y protección de los derechos humanos. Y creo que en este momento que vivimos en México con
una nueva esperanza también con nuestra primera presidenta y también pues con los cambios legislativos que se vienen y que la ciudadanía está también en manifestándose, haciendo uso de su derecho a la protesta, pero también nosotros desde nuestra labor, de nuestro trabajo, también tener todas esas herramientas que nos permitan un actuar certero, una incidencia a favor de la población y siempre en protección de sus derechos humanos. Así que, sin más, pues les doy el uso final de la palabra. Empezamos con el doctor Alejandro Nató, por favor. Gracias. No, lo mío es simplemente saludar a todos los que han participado, todas las que han participado, y agradecer a Ariadne, la, la, la organización, todo lo que has puesto a disposición para esto. Y a Carla y Jorge decirles que, bueno, me encantó estar con ellos en este espacio que se ha generado. Muchas gracias y la verdad encantado de poder contribuir en todo lo que sea. Pensar las defensorías alrededor de la conflictividad social y alrededor del mismo rol de la defensoría como una institución que tiene que lidiar no solo con hacer cultura de derechos humanos, sino también cultura de paz. Muchas gracias. Gracias. Adelante, doctor Calero. Pues, estimada Ariane, también me uno a los agradecimientos al licenciado Raúl Israel Hernández, presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, a usted pues por el liderazgo, por haber sembrado esta inquietud por este webinar, su preocupación por su territorio y por los derechos humanos de su población. Creo que quisimos compartir algunas ideas y yo me siento honrado de estar aquí al lado de Alejandro Nató y de Carla, escuchándolos y digamos, estas preocupaciones y también estos desafíos que nos pone Alejandro es para meditarlos, para reflexionarlos, para ponerlos en acción. Yo creo que él tiene un estudio de lo que pasa en los países del mundo y de la región sobre todo y su experiencia en la mediación y el acercamiento con las comunidades, uno observa de verdad que el papel de la Defensoría del Pueblo es vital, es vital. No somos los burócratas de los derechos humanos. Tenemos que tener un corazón, una convicción, una mística para defender los derechos de esos que están en unas condiciones de vulnerabilidad y de lo que aquí en Colombia se llama personas o sujetos de especial protección. Entonces, muchas gracias, muchos éxitos y nos veremos en la próxima. Gracias. Adelante, doctora Carla Obregón. Pues al igual que Alejandro y Jorge, agradecer, la verdad, muy honrada, muy contenta de haber escuchado las ponencias, las conferencias de Alejandro y Jorge. Hoy aprendí muchísimo, muchas gracias. Y pues agradecer y felicitar, Ariadne, a través de ti, al presidente Raúl Israel y al personal de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos y de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos por este ejercicio, por lo exitoso que puede resultar y pues igual ponernos a la orden y nada más para cerrar, de compartirles que, bueno, yo he estado tratando de impulsar un concepto de derecho humano a la paz que me gustaría dejarlo en la mesa de la reflexión, que lo repensemos y que pues lo podamos enriquecer y en su caso socializar. Es el derecho humano que tenemos todas las personas de vivir en armonía, de vivir con salud mental, para así poder respetarnos primero a nosotros mismos y en esa medida respetar los derechos de las demás personas, el medio ambiente y nuestro entorno. Y con eso yo cerraría, ¿verdad? Pues insistir que es sobre la base de la salud mental, mucho esta promoción de la cultura de la paz. Muchísimas gracias a todos y un saludo. Gracias a quienes nos regalaron parte de su tiempo y nos escucharon en este webinar el día de hoy. Gracias. Muchas gracias a todas las personas que de verdad nos acompañaron, a la ponente y a los ponentes, de verdad, muchísimas gracias por esa calidez.
Tenemos un simbólico reconocimiento de parte de la Federación Mexicana de Organismos Públicos. Solamente déjenme ver si se los voy a leer, se los voy a hacer llegar, pero bueno, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos otorga el presente reconocimiento a la doctora Carla Alejandra Obregón Avelar por su destacada participación en la conferencia Diálogo Social, Transformación de Conflictos Sociales y Construcción de Paz, Retos en la Región y en México, modalidad virtual, 2 de octubre de 2024, el licenciado Raúl Israel Hernández Cruz firma. Lo mismo, reconocimiento para el doctor Jorge Calero por su destacada participación en la conferencia Diálogo Social, Transformación de Conflictos Sociales y Construcción de Paz, Retos en la Región y en México. Y para nuestro querido también el doctor Alejandro Nato, reconocimiento por su destacada participación en la conferencia Diálogo Social, Transformación de Conflictos Sociales y Construcción de Paz, Retos de la Región y en México. Firma por el licenciado Raúl Israel Hernández Cruz, presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos. Y bueno, muchísimas gracias. No les pude transmitir, pero se los voy a hacer llegar vía correo electrónico y de verdad, muchas gracias a nombre del presidente Raúl Israel Hernández Cruz por sumarse a esta iniciativa de él. Y pues bueno, nos estamos viendo próximamente en otros. Muchísimas gracias a todas las instituciones nacionales y locales de derechos humanos que se sumaron de la región y también de Argentina y de México. Muchísimas gracias y estamos siempre a sus órdenes. Hasta pronto. Muchas gracias, Ariadne. A todos, colegas, muchos Gracias. éxitos. Chao, Adiós, chao. hasta pronto. Adiós. Chao, chao. Chao, Mil gracias. gracias. Gracias.